Bien, en esta escena lo que vamos a trabajar es con partículas. Si lanzo un play de esa escena, lo que veríamos, de acuerdo, sería una escena muy sencilla, unas partículas que caen y que van a contener un evento, y con ese evento lo que se produce es que nazcan otro tipo de partículas. Bueno, pues aquí lo que nos pueden pedir son diferentes cosas. Por ejemplo, indicar el particle count que tendríamos, por ejemplo, de este sistema de partículas. ¿De acuerdo? Pues para eso simplemente lo que vamos a hacer es primero fijar en qué fotograma me están indicando ellos que quieren ese valor. Por ejemplo, en el fotograma 100, lo pondríamos en nuestro range slider para bloquear en ese punto. Y lo que haríamos es modificar lo que sería el playback looping. En vez de que fuera continuo, lo pondríamos en once. Vuelvo a rebobinar, lanzo de nuevo play y así lo que hemos conseguido es que se pare la animación justo en ese fotograma y no tener que estar jugando con el shuttle para parar la animación donde nos han indicado ellos. Una vez que tengo eso detenido, seleccionaría esas partículas, iría al Attribute Editor y en la partícula, en su shape, iríamos a buscar ese count. Como veis, muy fácil. En esta misma escena también nos pueden llegar a pedir otro tipo de cosas. Por ejemplo, nos podrían indicar qué tipo de evento tenemos hecho con esas partículas o qué nombre puede tener. ¿Vale? Muy sencillo. Lo único que tendríamos que hacer sería cambiar al apartado de dinámicas. Iríamos a buscar Particles, Particle Collision Event Editor. Y desde esa ventana indicaríamos qué tipo de evento es el que nos han asignado. Simplemente indicar si fuera un split, un emit, nos podrían preguntar el número de partículas, qué spread tienen, qué nombre tendría o qué target de particle estaríamos manejando en ese evento. Como veis, de nuevo es extracción de información. Otro apartado que nos pueden pedir sería el tema de lighting, también bastante sencillo. Nos pueden pedir qué tipo de luces estamos manejando y diferenciar esos atributos que nos encontraríamos dentro de esas luces. ¿Vale? En esta escena, igual que pasaba con las cámaras, tengo creados diferentes tipos de luces, los básicos, y bueno, en función de lo que nos pidan, pues simplemente es diferenciarlos. Simplemente tendríamos aquí una luz volumétrica, una luz de área, una luz ambiental, ¿de acuerdo? Esta sería la de tipo point, acordaros cómo son los iconos, una luz direccional y una luz tipo spot. Bien, en esta escena lo que vamos a ver sería cómo encontrar determinados parámetros. Como vais a ver, va a ser también bastante sencillo. Por ejemplo, una cosa que me pueden pedir y que ya estamos viendo, que es muy habitual, es de un tipo de luz decir qué parámetro tiene asignado. Por ejemplo, de esa luz spot, indicar qué tipo de sombras estaría calculando. Iríamos al Attribute Editor, Shadows, y buscaríamos, ¿de acuerdo?, el tipo de sombra que estaría utilizando. Lo indicaríamos. Y si nos piden también un parámetro, pues por supuesto, aquí también tendríamos para poder indicarlo. Otra cosa que me pueden llegar a pedir en este tipo de escena sería indicar, ¿de acuerdo?, qué tipo de luz está vinculado a un objeto. Yo en este caso tengo una spotlight, una point light, y me podrían decir, ¿de acuerdo?, qué tipo de luz tiene asignado, por ejemplo, la esfera. Bueno, pues para eso lo que haríamos es ir a Window, iríamos a Relationships Editors, buscaríamos Light Linking, y dependiendo de lo que nos estén pidiendo, ¿vale?, simplemente elegiríamos esas dos opciones que tenemos ahí. Yo en mi caso va a ser mucho más sencillo, Object Centric. Una vez que tengo abierto el Relationship Editor, iría a buscar lo que me han pedido. En este caso, qué tipo de luz está enganchada a la esfera. Seleccionamos la esfera y aquí a la derecha veríamos que únicamente está enganchada a la Spotlight 1. Otro apartado que vamos a encontrar, ¿de acuerdo?, sería el de shading o materiales. Los puntos que vamos a poder tocar en esta materia sería cómo corregir texturas que resbalen sobre un objeto, que tenga animación o que se deforme. Cómo aplicar texturas, diferenciar materiales, identificar atributos específicos de un material, como pueda ser un blend, y como vais a ver, de nuevo, va a ser bastante sencillo. Bien, en esta escena lo que tendríamos sería dos objetos, muy fácil, y veríamos que en este en particular está enganchado un tipo de textura que conocemos muy bien, un leather. Si voy un momentito a lo que sería el outliner, voy a encontrar que el placement 3D estaría oculto, ¿vale?, estaría ahí. Lo dejamos de nuevo oculto, selecciono ese cilindro y lo que vería es que tiene un deformador, ¿de acuerdo? En ese deformador, si yo cambio la curvatura, vería que ese objeto estaría deformándose. Ya sabéis que luego eso podría crear problemas. Bien, aquí lo que puede consistir sería en cómo corregir ese fallo, qué maneras podríamos aplicar.
Una muy sencilla sería seleccionando el objeto, iríamos a Texturing y lo que haríamos es utilizar la herramienta de crear, ¿de acuerdo?, una textura de referencia. Haríamos clic sobre él, veríamos cómo ese objeto se ha quedado referenciado y si yo voy a ese cilindro y me pongo a cambiar la curvatura, veríamos ese objeto de referencia que estaría transfiriendo esa textura sobre el objeto sin que se produzca que resbale sobre él. Esta sería una manera. Otra manera que vamos a encontrar a la hora de corregir este tipo de fallos sería desde el Hypershape. Aquí desplegaríamos el material que tiene asignado ese objeto. Y lo que podríamos hacer es convertir en una textura sólida, ¿de acuerdo?, ese material. Para eso, ya sabéis, seleccionaríamos ese objeto más el material y en Edit le diríamos que nos convierta ese archivo a una textura. Simplemente sería cambiar varios parámetros, ponerle en anti-alias, por ejemplo, indicar una resolución, lo que queramos hacer. De tal manera que se convierta esa textura y que ya no sea una proyección. ¿Vale? Aquí tendríamos cómo nos ha creado ese nuevo material con ese nuevo file y bueno, a partir de ahí, pues lo que nos puedan pedir de información ya tendríamos para poder hacerlo. Otra cosa que me podrían llegar a pedir sería, ¿de acuerdo?, qué tipo de parámetro tiene, por ejemplo, asignado el Blinn una vez que hemos hecho esa conversión. Para eso, acordaros, aunque tengamos ese Blinn, el antiguo, ahora mismo el que estaría aplicado sería este. ¿De acuerdo? Tendríamos que trabajar sobre él para rescatar toda la información que nos pidan. Iríamos al Attribute Editor y buscaríamos aquel parámetro que nos pidan para indicarles qué valor es el que tiene. Otro apartado que vamos a trabajar sería el de Modeling. A nivel de apartados encontraríamos que nos van a pedir ejecutar una serie de acciones e informar de un resultado, algo que va a ser muy sencillo. En esta escena lo que veríamos sería, por ejemplo, esos dos objetos, los cuales me van a pedir una acción, por ejemplo, hacer una booleana, e indicar del resultado de esa booleana, si estaría bien hecha o no, cuántas caras tendría el objeto resultante. Para sacar ese dato, lo primero que tendríamos que hacer es ir a Display, GetApps Display, y activar PolyCount. Si selecciono esos dos objetos, ahí veríamos Faces, y me estaría dando unas 406. Bueno, pues yo aquí lo que haría es aplicar la herramienta de booleanas, iría al apartado de polígonos, Mesh, Booleans, aplicaría, ¿de acuerdo?, la operación que ellos me indiquen, en este caso voy a hacer unión, y ahí veríamos que en el momento que hemos aplicado nos estaría indicando un número diferente al que teníamos, ¿de acuerdo? Antes teníamos 406, ahora tengo 430, y ese sería el valor que tengo que indicarles a ellos. Otro apartado que nos pueden pedir, ¿de acuerdo?, sería saber cómo manejar el render. ¿Vale? A nivel de render, lo que nos pueden llegar a pedir sería listar tipos de render que tengamos en una escena, qué settings tengo aplicados en esa escena y también, ¿de acuerdo?, qué calidad está aplicándose. Para eso, pues bueno, simplemente iríamos a buscar en Render Settings aquellos parámetros que nos hayan pedido. Otro apartado más sería el de Rigging y Setup. ¿Vale? En este nos podrían pedir cosas sobre Blend Shapes, identificar huesos con determinadas operaciones, usar la tabla de pesos, cómo editar un Rigid Skin, cómo editar un Smooth Skin. En esta escena, por ejemplo, vamos a hablar de lo que serían los Blend Shapes. ¿Vale? De nuevo estaríamos hablando de coger un objeto, tendrá aplicado unos Blend Shapes o los tendré que aplicar yo y me pedirán rescatar cierto tipo de cosas. En este caso yo, por ejemplo, tengo, ¿de acuerdo?, esos Blend Shapes y lo único que tendría que hacer es seguir las instrucciones que ellos me indiquen. De nuevo, es algo muy sencillo. En esta escena lo que vamos a tratar son varios aspectos, ¿de acuerdo? ¿Os recordáis? En la anterior diapositiva hemos visto que nos podían pedir información de weights, qué tipo de hueso estaba asignado a ciertas cosas, y eso es lo que vamos a ir buscando, ¿de acuerdo?, en un rig como este. Vais a ver que es muy sencillo. Yo lo primero que haría es desplegar el outliner y me van a pedir, por ejemplo, indicar a qué tipo de hueso o a qué hueso está enganchado un determinado IK handle, por ejemplo, este de aquí. Si nos dan el nombre de ese IK handle, que sería lo habitual,
podemos seguir las mismas técnicas que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Seleccionar utilizando el comando de select --R, nombre de ese nodo, para cogerlo automáticamente. Una vez que tengo seleccionado ese nodo, para encontrar a qué join está enganchado, lo que haríamos es ir a Window y abriríamos Hypergraph Connections. En el Hypergraph Connections, como ya sabéis, aparecerían aquellos nodos a los que está vinculado ese IK handle. En este caso, veríamos que sería a ese hueso. Bien, otra cosa que nos pueden pedir sería indicar, ¿de acuerdo?, qué valor tiene para determinado hueso un vértice. Bueno, pues en el caso de que nos indiquen ese número de vértice, una manera de poderlo seleccionar sería simplemente pasando primero nuestro objeto que lleva el skin a vértices, cogeríamos un vértice, iríamos al script editor y ahí veríamos la última línea de comando que se ha ejecutado. Ahí me está indicando que para recoger un vértice sería ese comando. Pues bueno, yo simplemente lo que tendría que hacer es con control C copiarlo, control V pegarlo aquí abajo y cambiaríamos ese número por el vértice que nos hayan indicado ellos. Yo en este caso voy a dejar ese mismo vértice. Una vez que lo tuviéramos puesto, simplemente seleccionamos la línea y ejecutamos esa línea de comando para que se seleccione. Con ese vértice seleccionado, para encontrar qué wave tiene aplicado para determinado tipo de huesos que ellos nos indiquen, simplemente tendríamos que ir a Window, General Editors, Component Editor, y aquí iríamos a buscar la pestaña Smooth Skins. Y ahí encontraríamos los huesos a los que está vinculado ese vértice. Simplemente rescataríamos esa información, ¿de acuerdo? Lo que nos pidan, qué peso tiene o incluso, si es un único hueso al que está asignado, indicar ese nombre del hueso. Otro apartado que nos pueden llegar a pedir cosas sería, por ejemplo, Scene Assembly, ¿vale? Scene Assembly no es ni más ni menos que utilizar referencias y cómo cambiar nombres dentro de una escena. Algo muy sencillo. A nivel de referencias, ya sabéis que en File, Create Reference, podríamos importar esas referencias. A nivel de cambiar nombres en una jerarquía, lo que podemos hacer es otro tipo de cosas. En esta escena, por ejemplo, lo que estamos viendo es que ese grupo tiene un nombre. Si yo despliego, por ejemplo, la geometría, vería que tiene un nombre diferente. Bueno, pues para cambiar ese nombre directamente en esos objetos, lo que podemos hacer es seleccionar el grupo, iríamos a Modify, Search and Replace Names, y le diríamos que hiciera una búsqueda para cambiar cierto nombre por el que yo indique. En este caso escribiríamos el nombre que yo ya tengo en esos objetos y por qué me lo tiene que cambiar. Lo siguiente sería definir cómo quiero hacer ese cambio a nivel de jerarquía o lo que tenga seleccionado. Yo en este caso aplicaría jerarquía. Ahí estamos viendo cómo se ha producido ese cambio. Otra cosa que nos pueden pedir es, a un nivel muy básico, manejar scripting. Digo a nivel básico porque sobre todo lo que va a suponer es ejecutar una serie de acciones y con el script editor rescatar esas acciones y llevarlas, por ejemplo, a un shelf y ejecutarlas. Algo muy fácil. El último apartado sería el de User Interface, Object Management, y lo que realmente implica es prácticamente todo lo anterior que hemos estado viendo. Un manejo básico del programa para usar transformaciones, enseñar shape frames dentro de un viewport, cómo configurar un viewport, ¿vale?, hacer frames de transformaciones, etc. Algo que es muy básico y que deberíamos de manejar sin ningún tipo de problema.